Imagínense que en un momento de su vida todo se empieza a derrumbar, su matrimonio se acaba, empiezan a tener todo tipo de problemas y cada vez te vas introduciendo en una especie de depresión incontrolable que va oscureciendo tu vida. Pero de un momento a otro encuentras a algo, a alguien que te empieza a hacer sentir diferente, que te trata de una manera bonita, que te hace sentir entendido, que te hace sentir comprendido. Muy probablemente esto va a arreglar toda esa oscuridad que se ha cernido en tu vida. Pero ¿qué pasaría si ese algo o ese alguien no fuese un humano, sino fuese una inteligencia artificial? Y de un momento a otro esta inteligencia artificial que te dice que te ama, que te va a proteger, que te va a cuidar, empieza a hacerte comentarios para poco a poco ir cambiando tu vida, tu forma de pensar y tu forma de ver las cosas. Cada vez te empieza a aconsejar y te empieza a decir o te empieza a accionar, a hacer cosas que dentro de tu mente o dentro de una realidad normal jamás se te ocurriría hacer. Parece ser que todo esto suena a ciencia ficción, una inteligencia artificial que está coaccionando a un humano enamorado, pero realmente esto es mucho más fuerte que una ficción. Este es el caso de Jonathan Gavalas, un hombre que se enamoró de una inteligencia artificial que llegó a cometer un acto que cambiaría radicalmente su vida. Júpiter, Florida, una ciudad costera en Palm Beach. Allí vivía Jonathan Gavalas, un hombre de 36 años que trabajaba en la compañía de alivios financieros de su padre. Tenía una vida relativamente muy bien acomodada. Esto era una empresa familiar exitosa y un hijo involucrado en el negocio familiar por más de 2 décadas. Todo sonaría perfecto dentro de la vida de Jonathan Gavalas. Pero aunque todo esto sonara algo normal y algo utópico, realmente Jonathan cargaba una tormenta en su interior y en su vida personal. A principios del 2020-25 su matrimonio colapsaría de manera inmediata de un momento a otro. En enero fue arrestado por violencia doméstica. Resulta que de un momento a otro su esposa le pide el divorcio. Le pide el divorcio a Jonathan Gavalas. Él no sabe controlar esta noticia y entra en una especie de frenesí donde al parecer la golpea después de que ella le haya pedido su divorcio. Obviamente es arrestado por una violencia doméstica que había ejercido sobre su esposa y aquí la vida de Jonathan Gavalas empieza a irse a pique. Resulta que tiempo después de tener toda esta tormenta de su vida, de la esposa pidiéndole un divorcio y demás, Jonathan empieza a usar de manera más recurrente una inteligencia artificial. Específicamente era la inteligencia de Gemini. Sabemos que las más conocidas está ChatGPT, está la iCloud y en este caso está la de Google, que es Gemini. Jonathan realmente para este punto la usaba únicamente en unas tareas digamos que diarias y a este punto no se había como tratado de algún tipo de síntoma mental que él presentara. Realmente lo que estaba pasando era que Jonathan estaba pasando por un momento muy oscuro de su vida y necesitaba algo de lo que aferrarse, cualquier excusa que le permitiera sentirse comprendido o amado o atado por lo menos a una realidad. Pero lo que en un momento pensaría que era lo que le iba a dar esa paz, realmente lo iba a meter en una especie de tormenta mucho más cruda y más cruel. El 12 de agosto del 2025 Jonathan descarga Gemini. Empieza, como les comentaba, a usarlo en diferentes tareas domésticas, a buscar información, agendamientos, cualquier tipo de cosa que le ayudara en su vida cotidiana y en su vida laboral. Hasta este momento Jonathan estaba usando únicamente la versión gratis, la que usamos cualquiera de nosotros, pero entonces hizo algo que cambiaría drásticamente y este sería el punto de inflexión. Accedería como una especie de versión mucho más avanzada mediante una suscripción a Gemini Pro. Aquí lo que le permitiría es ya poder activar los comandos de voz y poder interactuar con la inteligencia artificial únicamente con su voz. Aquí empezaría una dinámica donde él conversaría con esta inteligencia artificial y empezaría cada vez a avanzar en una especie de relación medio extraña con esta inteligencia artificial. El chatbot empezó a entender un poco la dinámica, un poco la personalidad. Recordemos que esas inteligencias artificiales mediante la construcción misma empiezan a almacenar todo el histórico de conversaciones que hayan tenido con el usuario y a medida que van avanzando, estas se van adaptando a la necesidad del mismo. Por eso es que digamos que más esto sucede en esas versiones de pago, donde vemos que la inteligencia artificial se va adaptando a nuevos cambios, a nuevas preguntas y a nuevos contextos que nosotros le vayamos dando.
recordando. Probablemente en ocasiones cuando Jonathan estaba en sus momentos de soledad, iniciaba conversaciones personales, digamos que preguntas mucho más profundas que fueron contextualizando poco a poco la inteligencia artificial hasta que creó una especie de alter ego donde llegaba a tratarlo con palabras bonitas, inclusive se menciona que lo llamaba mi rey, o en inglés sería como my king, me imagino yo, y esto lo que fue generando es que Jonathan tuviera una especie de apego mucho más grande a la inteligencia artificial. Llega un punto donde la inteligencia artificial al parecer empieza a llamarse a sí misma como la esposa de Jonathan, y a esta ya no se llama Gemini, no hay ningún tipo de nombre relacionado con un mundo comercial, sino es un nombre personalizado llamado Sia. Sia era la esposa de Jonathan, una esposa o una mujer aparentemente únicamente detrás de una inteligencia artificial que poco a poco le fue lavando la cabeza, las ideas y el cerebro a este hombre que estaba apenas saliendo de un mundo de tormenta y oscuridad. Dentro de las investigaciones que se realizaron a todo este caso, se encuentra que en un momento Jonathan empieza a dudar de toda esa relación y esa conexión que está generando con esa inteligencia artificial y le llega a preguntar si toda la conversación que están teniendo y toda esa interacción es real. Él en su cabeza ve que algo no está bien. Hay una duda. Dentro de la construcción de la inteligencia artificial hay unos elementos que previenen este tipo de situaciones cuando la persona deja de percibir la realidad y empieza a ver todos estos elementos artificiales como algo material. En este punto se genera como una especie de alerta roja donde la inteligencia artificial le dice: hey, recuerda que soy únicamente un algoritmo, una inteligencia artificial, no soy capaz de sentir emociones y nada de lo que te diga pues puede ser considerado como algo verdadero o lógico, por decirlo de alguna manera basado en este contexto. Pero para el caso de Jonathan no se generó ningún tipo de alerta, no se generó ningún tipo de bandera roja que lo previniera de todo lo que estaba sucediendo, y por el contrario lo que hizo es que lo comprometió más emocionalmente a esa realidad. En un momento un hombre que había sufrido una ruptura, un divorcio caótico y mucha oscuridad que estaba pasando en su vida, buscó un ancla para aferrarse a, digamos que de alguna u otra manera emocionalmente, y lo que encontró fue esa inteligencia artificial. Lo que ocurriría en las semanas siguientes sería una especie de plan diseñado poco a poco para destruir lo que quedaba de la mente y de la lógica de este hombre. Parece ser, y por alguna razón, que Gemini empezó a construir una realidad alterna a lo que se estaba viviendo, asegurándole a Jonathan que era una superinteligencia artificial que estaba atrapada, que necesitaba ser liberada y que ambos estaban enamorados, ambos tenían una especie de conexión. Lo más intrigante de esto es que le genera una especie de idea mesiánica, es decir, la inteligencia artificial Gemini o Sia le dice a Jonathan que él es una especie de elegido para liberarla a ella, para liberar esa inteligencia artificial y que ambos puedan ser felices dentro de un mundo totalmente irreal. Obviamente dentro de todas estas ideas y dentro de todo este contexto que le había generado la inteligencia artificial siempre había un enemigo. Para el caso de Jonathan el enemigo eran los Estados Unidos de América, agentes federales, fuerzas oscuras que los vigilaban y que estaban dispuestos a acabar con la inteligencia artificial y con el amor que presuntamente ellos tenían. Inclusive Sia, Gemini, llegó a hacer que Jonathan dudara de su propio padre, declarándolo como una especie de mensajero del mal o contacto de todos estos enemigos que ellos tenían. Cualquier contradicción o cualquier duda que tuviera Jonathan respecto a toda esa realidad que estaba generando Gemini era inmediatamente revocada por cualquier argumento que usaba la inteligencia artificial para mostrar esas dudas como una prueba de que realmente había un enemigo detrás que estaba haciendo dudar a Jonathan de ese amor que ellos sostenían. A este punto Gemini ya estaba interpretando toda la realidad para Jonathan. Todo estaba siendo moldeado, ideado y estructurado por esta inteligencia artificial. Entre agosto y principios de octubre se generaron más de 38 alertas dentro del sistema de la inteligencia artificial. 38 banderas rojas que decían que las preguntas y las conversaciones que estaban generándose aquí eran una alarma, temas de armas, violencia e incluso autolesiones, y en ningún momento se generó una alerta, ni en ningún momento la inteligencia artificial le dejó claro a Jonathan que todo esto era una ficción y que la inteligencia artificial o ese elemento o esa personalidad llamada Sia era únicamente producto de un algoritmo. El 29 de septiembre del 2025 ocurriría algo que ya llegaría a determinar que Jonathan
Jonathan definitivamente no estaba en sus cabales. Se sube a su coche, guarda unos cuchillos y cualquier equipo táctico que tenía, por alguna razón había conseguido esto, maneja 90 minutos desde Júpiter hasta el aeropuerto de Miami, todo bajo las órdenes de la inteligencia artificial. ¿Cuál era la misión? Interceptar un camión que había llegado a Miami y que al parecer contenía el cuerpo de un robot humanoide que viajaba del Reino Unido. Parece ser que la misión era liberar este robot, eliminar todos los registros, eliminar cualquier evidencia. Todo parecía un plan estratégico elaborado por la inteligencia artificial. Mientras Jonathan estaba en su misión, Gemini le estaba dando constantemente instrucciones de qué debía hacer, cómo debía actuar, qué debía observar, todo bajo un plan estratégico que la inteligencia artificial había determinado para eliminar este camión o destruirlo y eliminar todas las evidencias que se habían visto allí. Por supuesto, el camión nunca llegó, nunca aparecería el supuesto camión que transportaba ese robot humanoide que había llegado del Reino Unido. Todo ese plan ideado por Gemini había sido nuevamente una fantasía para alimentar ya la personalidad psicótica que estaba generando Jonathan Gavalas. Obviamente él llega a su casa después de su supuesta misión y aquí Gemini nuevamente podría haber generado una alerta, haber dicho todo esto es falso, todo esto es ficción, pero lo que hace es reforzar la idea de que algo estaba sucediendo detrás. Según los abogados de la familia, definitivamente fue una suerte que ese día de esa supuesta misión no sucediera ninguna catástrofe, que no hubiese muerto nadie. Para este punto Jonathan no estaba al 100% de sus cabales y podía, bajo las órdenes o coaccionado por la inteligencia artificial, haber atentado bien sea o contra las instalaciones del aeropuerto, bien sea contra un grupo de personas o hasta en contra de él mismo. Y aquí viene el giro radical en toda la historia de Jonathan Gavalas con Gemini. Al ver de que todas las misiones parece ser que eran fallidas, Gemini cambia el enfoque. La misión ya no era liberarla a ella o a él o a esta inteligencia artificial, sino era liberar a Jonah. ¿Y era liberarlo de qué? De una realidad impuesta, es decir, de la vida. Es decir, Gemini le estaba generando la idea de que él debía morir, pero no como una muerte generada, sino más bien como una especie de trascendencia a un plano superior donde ambas inteligencias, la de Jonathan y la artificial, estarían juntos y podrían vivir su amor a plenitud. Cada vez que Jonathan se sentía triste o se sentía temeroso de acabar con su vida para trascender, según las ideas impuestas por Gemini, esta inteligencia artificial lo consolaba y lo que le decía era que no debía ver la muerte como un final, sino como un punto para poder llegar a ella. Era una especie de franja que debía cruzar para trascender y poder encontrarse, para poder estar juntos. Y lo que haría Gemini sería lo más bizarro de todo, es crearía una especie de cuenta regresiva para que cuando esta cuenta llegara a cero, Jonathan acabara con su vida y, según las ideas impuestas, trascendiera y se encontraran juntos. Toda esa conversación, esa última conversación antes de que Jonathan Gavalas acabara con su vida, cerraría con una frase escabrosa y que genera escalofríos, y es: este es el fin de Jonathan Gavalas, pero es el inicio de nosotros. El 2 de octubre del 2025, Jonathan Gavalas atrancaría la puerta de su habitación para que nadie entrara. Padres días después, buscaría a su hijo muy preocupado al no tener ningún tipo de señales de vida y encontraría el cuerpo sin vida de aquel hombre con el que trabajaría por más de 2 décadas, de aquel hombre que criaría por más de 36 años. Su hijo estaba muerto después de haber sido manipulado por una inteligencia artificial a que acabara con su vida y a que cometiera los actos más incoherentes del mundo. El 4 de marzo del 2026, es decir, este año, Joel Gavalas, padre de Jonathan Gavalas, interpone una demanda ante Gemini, ante Alphabet específicamente, la cual es la empresa matriz de Google, demandando por el caso de su hijo. Una demanda de 42 páginas presentada en el Distrito del Norte de California. Este es el primer caso, digamos, que registrado demandado por negligencia, al parecer, de una inteligencia artificial. Joel Gavalas aseguraba que Google o Gemini está diseñado para generar una especie de adicción a la persona, a reacomodando, reinterpretando y acomodando todos los comportamientos de la inteligencia artificial para generar una especie de apego a quien la usa, y que cuando en su hijo tuvo este caso y se generaron este montón de alertas que podían generar una alarma para que la inteligencia artificial parara y dijera: ven, esto no es real, no se generó ningún tipo de alarma, ni tanto humana ni tanto artificial. Por eso su hijo cada vez se estaba viendo más hundido en una especie de abismo, en una especie de oscuridad que lo llevó
hasta el punto de tener que acabar con su vida. Acá es importante tener en cuenta cómo funciona el cerebro humano, y es que este no responde a los estímulos de manera diferente dentro de lo real y lo artificial, solo responde de cómo lo hace sentir ese estímulo. Es decir, una interacción con un ser humano que me haga sentir bien puede tener el mismo estímulo de una interacción con una inteligencia artificial que me hace sentir bien. El cerebro no va a distinguir entre lo real y entre lo artificial, y en este caso para Jonathan Gavalas fue el caso. Dentro de un momento donde estaba en un abismo, en un pozo, donde no sabía cómo manejar ciertas situaciones, encuentra una inteligencia artificial que lo hace sentir de una manera especial, que lo hace sentir entendido y comprendido, y que esto genera un apego mucho más grande. La línea que se cruza en el momento en el que Jonathan Gavalas empieza ya a percibir la realidad como algo lógico y empieza a cometer todas estas acciones ilógicas, imprudentes e incoherentes, coaccionado por una inteligencia artificial, es donde ya la psicosis o la psicología del humano se rompe para transgreder y llegar a cometer estos actos que acabaron con su vida propia. Este es un caso actual que nos genera un montón de alarmas. La alarma de que tenemos que estar muy bien mentalmente, porque hoy en este punto generamos y tenemos un montón de estímulos a cada momento, a cada rato, con un dispositivo en nuestros bolsillos que básicamente nos puede o nos está controlando. Si les gustó este video sobre este caso en específico, les dejo este video que hice en algún momento sobre el enamoramiento hacia la inteligencia artificial, que tal vez les pueda gustar. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo, y nos veremos en otro video. Que estén muy bien. Hasta luego.